y su compañía. Antes de continuar con la agenda, queremos compartir con ustedes el video de la campaña Todos Somos Empresa. Tengo que confesar algo. Me he dado cuenta que estaba muy desinformado, honestamente. Yo era uno de los que me quejaba y criticaba a las empresas solo por quejarme, o porque los demás lo estaban haciendo, o porque es popular, y ya. Eso sí, obviamente, cuando llegaba el chequecito cada 15 días, se me olvidaba todo lo que renegaba. Entonces me puse a investigar un poquitico del tema, y fui consciente que este país tiene un Estado, una empresa privada, y que todos nos beneficiamos de ellos. No sabía que gracias a los impuestos de los que tenemos un trabajo, de los que generan empleo o de los más valientes que crean empresa, tenemos cada vez mejor infraestructura, salud, educación y recreación. ¿Qué hay que mejorar? Pues por supuesto, hay que mejorar y nos falta mucho, pero cada empresa en este país empezó como el sueño de alguien. Sí, hay que sentirse orgulloso de algún señor que empezó a hacer zapatos desde un garaje y hoy en día tiene una fábrica con tiendas en todo el país. O una de esas tías que son muy queridas, que hacen pan de yucas buenísimos y ahora venden sus productos en los supermercados más grandes del país. Cada uno de ellos está cumpliendo ese sueño y ha trabajado duro para conseguirlo. Igual que todos los que hemos trabajado en alguna empresa alguna vez. Todos, como colombianos que somos, berracos, echados para adelante. Sí, así somos. Lo que definitivamente no nos lleva a ningún lado es criticar por criticar. O quejarse por quejarse. ¿O sí? ¿Creen? No, yo no creo. ¿Y saben qué? Puede que alguien en este momento esté viendo esto y no esté de acuerdo conmigo. Y eso está bien. Están en todo su derecho, porque este es un país que defiende la libertad de expresión, pero también de empresa. Y no se les olvide, sintámonos orgullosos de nuestro trabajo, de nuestras empresas, que al final, pues todos ganamos. Todos somos empresa. Les recordamos que tenemos una aplicación en el evento a la que pueden ingresar directamente en la dirección www.saludandy.com.co. Allí podrán consultar el detalle del evento, la conferencia, información de último momento. También disponemos de una aplicación de networking, Tango, en la cual podrán interactuar con los participantes del foro, chatear y realizar citas con líderes empresariales. Pueden descargar esta app en las tiendas iOS y Android. Recuerden, Tango. La conferencia que viene luego de este interesante panel, recuerden que se llevará a cabo en inglés. Contamos con servicios de traducción. Invitamos, por favor, a los asistentes. Tomamos asiento, por favor. Vamos a disponernos para escuchar el siguiente segmento. Los invito a tomar asiento si son tan amables. Muy bien, para hablar de los avances y retos del sistema de salud, invitamos a pasar al escenario a los presidentes de las juntas directivas de las cámaras de la salud. Ellos son doctor Diego Forero, de la Cámara de la Industria Farmacéutica, doctor Juan Guillermo Ortiz, de la Cámara de la Salud, doctor Rafael Arango, de la Cámara de Dispositivos Médicos e Insumos para la Salud, doctor Ricardo Wittenselner, de la Cámara de Gases Industriales y Medicinales, y el doctor Juan Pablo Rueda, del Comité de Aseguramiento. Extendemos también esta invitación al doctor Bruce McMaster, presidente de la ANDI, quien nos acompaña como moderador de este segmento. Bienvenidos sean todos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Los invito a, después de este pequeño break, los invito a que tengamos la oportunidad de oír a los directores, a los presidentes de las cámaras nuestras de los distintos sectores. Tenemos en este panel, digamos, a Diego Forero, que es gerente general de Pfizer, es el presidente de la Junta Directiva de la Cámara Farmacéutica, a Juan Guillermo Ortiz, presidente de la Clínica de la Universidad de La Sabana,
Es el presidente además de la Cámara Sectorial de la Salud. Juan, gracias por estar aquí. Rafael Arango, presidente de Medtronic Dispositivos Médicos. Rafael, gracias por acompañarnos. Presidente de la Cámara de Dispositivos Médicos. Este era el reto más grande que tengo en toda la mañana, que es pronunciar el apellido de Ricardo Wittenzellner. ¿Qué tal estuvo? Casi como McMaster, ¿verdad? Ricardo Wittenzellner. Ricardo, gracias. Ricardo es el presidente de la Junta de la Cámara de Gases Medicinales e Industriales. Y Juan Pablo Rueda, bienvenido Juan Pablo, dándote la bienvenida a ti, le estamos dando también la bienvenida a todo el comité de la Cámara de Aseguramiento de la ANDI, de manera que, digamos, tenemos representado realmente a una muy buena parte de la cadena del sector salud, perdón, de la cadena del sector salud de este momento aquí en el escenario. Vamos a tratar de hacer una conversación relativamente ágil y relativamente puntual para que tengamos la oportunidad todos de oír la posición como de los diferentes eslabones de la cadena respecto de 3 preguntas o 4 preguntas generales que les vamos a plantear. De alguna forma, la primera pregunta que le hemos hecho, y les voy a pedir a todos que y tenemos allá, digamos, un relojito, pero que nos tomemos 2 minutos para dar nuestras respuestas. Uno normalmente en 2 minutos alcanza a dar una respuesta concreta, que nos tomemos 2 minutos en tratar de responder algunas preguntas de índole estratégico, que es como estamos tratando de plantearlo, de índole estratégico. Y en este orden de ideas voy a arrancar de aquí hacia allá, si les parece bien, y luego hacemos, digamos, la ronda en el otro sentido. La pregunta que hemos planteado, la primera pregunta que hemos planteado es: ¿cuál cree usted que es el rol de la cadena que usted representa, o del eslabón de la cadena que usted representa, en el mejor desempeño del sistema de salud? Y en este tema, por supuesto, ministro, para nosotros es muy importante, por supuesto, el tema de calidad, de manera que de alguna forma vamos a tocar el tema de calidad y el tema de cada uno de los eslabones en esa función en particular. De manera que arranco contigo, Diego, para que por favor nos cuentes en 2 minuticos. Me voy a tomar la libertad de que cuando se vayan acabando, se les vaya pasando el tiempo, si les parece bien, de decirle: pasaron los 2 minutos. No quiero que parezca demasiado rudo, pero lo voy a hacer. Bien, muy bien. Adelante, Diego. Bueno, Bruce, buenos días para todos y gracias por el espacio en el panel. Rápidamente, yo creo que entre ayer y hoy hemos visto grandes avances en cuanto a salud pública en Colombia. Si nosotros miramos la expectativa de vida en los años 50, estábamos hablando de alrededor de 50 años, en los años 90 estamos casi en los 70 y en la actualidad estamos casi en los 80. Ese es un punto muy importante para resaltar, para hilarlo con cuál es la labor de la industria farmacéutica en estos logros. El segundo indicador que resaltaría es el tema de mortalidad infantil. Ayer hablábamos de 30 en los 90 por cada 100, ahora estamos hablando de menos de 15 nacidos vivos, y eso también es importante para lo que voy a mencionar. En esos indicadores y en muchos que hemos visto durante estos 2 días, la industria farmacéutica tiene un rol fundamental. No es el único, por supuesto, que ha contribuido, pero tiene un rol fundamental. Y para darles un dato, hay un estudio que hace la Oficina de Estudios Económicos de Estados Unidos, donde demuestra que de los años 90 en adelante, más de 2/3 partes, exactamente el 73% del aumento de la expectativa de vida se debe a la innovación farmacéutica. Entonces creo que en ese sentido, si nosotros por un momento cerramos los ojos y nos imaginamos una sociedad sin unos antibióticos, sin unas vacunas, si en algún momento los que nos gusta Queen pensamos que Freddie Mercury hubiera nacido 15 años después, él estaría vivo acá. Entonces es innegable el aporte de la industria farmacéutica en la calidad de vida y en la expectativa de vida. Desde el punto de vista de negocio, desde el punto de vista, nosotros representamos 63 compañías nacionales y multinacionales, somos el 71% del mercado farmacéutico, generamos casi 50.000 empleos y contribuimos con el 2% del Producto Interno Bruto de Colombia. Entonces creo que desde el punto de vista de salud y desde el punto de vista económico, la industria farmacéutica es un pilar fundamental para contribuir con el buen desarrollo del país. Así es, de algunas de las metas que mencionaba el ministro respecto de algunas enfermedades en particular, por supuesto, han tenido, digamos, un componente fundamental. La misma pregunta para Juan Guillermo. Juan Guillermo, desde el punto de vista de los prestadores del sistema de salud. Yo nací con el sistema de salud, me hice médico en el año 92, o sea que tuve que ver todos los profesores que me decían que no crean en un sistema de aseguramiento. Con dificultad, digo,
tratamos de empezar a entender cómo era eso hace 26, 27 años. Hoy puedo decir que desde el punto de vista de nuestra Cámara hemos ido construyendo una serie de interacciones muy interesantes. Leyendo el informe de responsabilidad social que está colgado en la página de la ANDI, ustedes pueden encontrar una serie de casos exitosos que demuestran cómo, desde la perspectiva de las personas, es decir, las enfermeras, los médicos, los protagonistas del sector, logran que esa realidad del sector salud sea grande. Y digo que tengo un sesgo porque yo soy médico y entonces hace varios años yo no tenía la posibilidad de escuchar hablar sobre el Ministerio de Salud desde la salud. Y entonces siempre está uno alrededor de los temas de las carteras que le duelen a uno muchísimo, de los temas de las glosas que son hartísimos, pero cuando uno es médico y se mete que el 1% de las IPS en Colombia solamente están acreditadas en salud, uno dice, oiga, esto hay que trabajarlo más, esto hay que seguirlo empujando más, los pacientes nos están exigiendo mejores desenlaces, los pacientes que hoy nosotros tenemos, Bruce, son gente informada, es gente que está dedicada a estudiar el sistema ya de salud y lo ven mejor. Yo creo que nosotros tenemos que ser muy intuitivos en el tema de controlar y autorregularnos. Me parece que desde nosotros, desde las IPS, tenemos que empezar a ver cómo logramos que esas guías de manejo no sean solo 58 guías en el ministerio. Tenemos que desde las sociedades científicas aportar más, desde las universidades aportar más, porque la variabilidad del sistema está ahí, en esa primera parte. Ahí es donde definiremos cómo nos relacionamos con la industria farmacéutica para lograr en conjunto mejores cosas, con gases medicinales, con el encadenamiento del sector. Entonces yo creo que desde todos los temas tenemos que ser más innovadores para que ese Producto Interno Bruto, esos 7.2 puntos que dice la OMS, nos rindan más y logremos mejores recursos para el sistema. Muy bien, Rafael. De alguna forma, digamos, de alguna forma el sector que tú representas tiene además, digamos, esos retos importantes alrededor de lo que mencionábamos aquí, como de generar además una industria que además produzca, venda, aporte en el tema de comercio internacional, de exportaciones y demás. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo se sienten ustedes, digamos, en este momento dentro del sistema de salud y el aporte que pueden realizar? Si quieres, déjame explicar primero el tema de los insumos o dispositivos médicos. Probablemente es un tema no tan conocido como el de Pharma, pero es un tema muy importante. Solamente para mencionar, dos de las que el ministro acaba de mencionar en sus 4 pilares tienen que ver de alguna forma con dispositivos médicos. Todo el tema, por ejemplo, de telemedicina o, por ejemplo, todo el tema de la historia clínica está relacionado con nosotros. Durante todo el evento hemos visto temas muy importantes como la prevención. Pues bien, los dispositivos tienen que ver mucho con la prevención, con el diagnóstico y con el tratamiento de las enfermedades. Estamos en muchas de las cosas que están pasando, en las últimas cosas que están ocurriendo desde el punto de vista de tecnología. Este campo ha transformado en general la medicina de una forma importante. Les voy a dar un ejemplo. Aquí mi compañero hace solo 3 días estaba en una cirugía y probablemente no iba a estar con nosotros en esta reunión. Pero gracias a los dispositivos médicos y gracias a la nueva tecnología le permitió tener probablemente una cirugía ambulatoria el día viernes y no tuvo o rápidamente pudo salir del proceso de hospitalización que en años pasados seguramente reclamaba por lo menos 5 días en el hospital. O sea, definitivamente desde nuestro sector podemos aportar de una forma muy importante para que la sostenibilidad, que también es uno de los ejes importantes, y la innovación se den en este campo para mejoría de todos. Muy bien, Ricardo, por favor, desde el punto de vista de la Cámara que tú representas, el sector en el cual estás involucrado y por muchos años y tu familia también. Sí, no, pues nosotros en la Cámara de Gases Industriales y Medicinales pues yo creo que somos muy importantes en toda la cadena del sector salud, así como lo somos en el sector industrial, pero en el sector salud intervenimos en toda la cadena que existe hoy en día, como en los hospitales y especialmente en la deshospitalización que Bruce estaba comentando ahorita en su presentación. Nosotros estamos atendiendo en este momento, así a grandes rasgos, 280,000 pacientes diariamente en casa, que son oxígeno dependientes. Y esto es un rol demasiado importante tanto en lo social como en lo económico, en el ahorro de las instituciones como las IPS y en el ahorro en las EPS al llevar esta atención a la casa. Y no solamente eso, sino que en lo social eso le da una calidad de atención al mismo paciente que qué mejor que uno estar atendido en su propio hogar por las personas que lo quieren.
Esto le hace una calidad ejemplar que muchas veces puede afectar mucho en la misma enfermedad del mismo paciente y que se podría utilizar para hacerle más controles a ese mismo paciente que no necesitaría volver al hospital, sino que en la misma casa nosotros mismos le podríamos hacer exámenes a través de los dispositivos médicos o con los medicamentos, darle los medicamentos. Y eso le ayuda mucho a los prestadores de la salud y al aseguramiento. Sí, a mí me llama mucho la atención la gráfica que ha presentado el ministro en este foro, pero también en el foro del año pasado, en donde él muestra cómo, si bien los datos promedio terminan siendo relativamente buenos, realmente los outliers son en algunos casos preocupantes. Hay gente que está prestando servicios muy bien y hay gente que eventualmente no está prestando los servicios tan buenos. Nosotros nos atrevemos a sentirnos, digamos, orgullosos de que nuestros afiliados son generalmente los que están en la mejor calificación en prácticamente todos los indicadores que dice el ministro, y entre otras cosas, ministro, también para toda esta discusión será muy importante saber qué podemos nosotros hacer para tratar de jalar, digamos, esos prestadores, y en esto la conversación con las EPS sí que es importante, y sí que es importante tener a Juan Pablo en este momento aquí. Juan Pablo, entendiendo eso que decía el ministro, hablemos del tema de EPS, el tema de aseguramiento y de cómo lo ven ustedes. Y porque ahora les voy a preguntar para dónde vamos, y esa pregunta es quizá más interesante que esta introductoria, pero para dónde vamos y qué debemos hacer. Juan Pablo, tu opinión sobre el tema. Ok, Bruce, yo pues no puedo dejar de pensar que el papel que tienen las EPS en todos estos objetivos comunes del sistema es muy importante y es preponderante. Yo comparto un poco con el ministro que los elementos estructurales que nos van a llevar más adelante tienen que ver con herramientas como el MAITE. Realmente es la generación de resultados en salud, una mejor definición y una mejor territorialización de lo que hacemos en salud, lo que va a llevarnos a los resultados. Y creo que las EPS tenemos un papel muy importante en ser integradores de muchos elementos de la cadena, en integrarnos con los sectores que están acá representados, pero también en integrarnos con las comunidades para lograr ese objetivo común. Entonces, en ese sentido, creo que desarrollos como el MAITE, las redes integrales de prestación de servicios, los temas complejos y muy exigentes a nivel de empresas como la habilitación financiera y la habilitación técnica, son responsabilidades que las EPS asumen y tienen que desarrollar para lograr los resultados que buscamos. Asimismo, creo que estos temas como de tanto impacto financiero como esa incertidumbre que hay alrededor de los techos y de cómo vamos a lograr vencer esa curva de crecimiento de los no PBS, también suponen que aseguradores sean un poco ese pivote para integrar muchos sectores para lograr que los servicios que a los que están accediendo los colombianos a través del mecanismo de recobros sean servicios eficientes y que se cubran con esa capa de gestión de riesgo. Yo creo, ministro, que lo que hemos avanzado en la discusión de techos, abriendo un poco la discusión para entender que solo lograremos vencer esa pendiente con medidas muy valientes y que nos involucran a muchos, como los valores de recobro, pero también con medidas de gestión de riesgo, y las herramientas que desarrollemos para ello son claves, y creo que allí las EPS tenemos mucho que hacer. Y una última cosa para mencionar, que también lo mencionó usted, Bruce, es que en Colombia todavía tenemos mucho espacio para explotar el gasto de bolsillo. Todavía hay mucho espacio, y probablemente, así como se desarrollen seguros privados, siempre hemos estado con la idea de que ciertas coberturas de índole social puedan involucrarse en modelos de aseguramiento voluntario que le ayuden al sistema mucho más de lo que lo están haciendo ahora. Sí, tienes razón, y de alguna forma, aunque no lo dije en la presentación mía hoy, esta mañana, lo había dicho en la presentación del año pasado y nos habíamos concentrado en el tema de gasto de bolsillo, no hay la menor duda. Voy a, un poquito para no acribillar a Diego siempre, con Juan Guillermo que además Juan Guillermo, como él mismo dijo, tiene además la inmensa virtud, digamos, que tiene la óptica también del médico. Juan Guillermo, ¿cuáles son en este momento, en la opinión de tu sector, pero también en la opinión, digamos, de la organización que tú representas, digamos, cuál es nuestro principal reto? Vimos muchos con el ministro, yo también planteo otros, pero ¿cuál sería el principal reto del sector hoy en día, en la opinión tuya y vista del sector tuyo y desde tu formación? Yo creo que ya estos primeros 26 años de aseguramiento, del sistema de aseguramiento que tenemos en Colombia, nos hace ver que tenemos que hacer sinergias. Yo creo que, como lo decía en otro escenario, la sostenibilidad implica unidad, Bruce. O sea, nosotros tenemos que, así como nos vemos nosotros acá,
que es algo que no soñaron los fundadores de Andy hace 75 años, que bajo la sombrilla de Andy se iba a sentar la cadena de salud de un sistema como el colombiano. Nosotros es el momento en que tenemos que empezar a hacer sinergias. No es mi enemigo la EPS, ni los medicamentos, ni dispositivos médicos, sino todo lo contrario. Yo tengo que entender que en la mitad hay una cosa muy importante. ¿Sabe cuál es? Que empecemos a hablar del paciente y su familia. O sea, que el paciente y su familia sea el centro de los desvelos de un compromiso ético y coherente de este sistema. Y nosotros desde las IPS yo creo que todos hacemos esfuerzos, unos son más grandes que otros tienen menos camas, otros ambulatorios, pero al final, cuando perdemos el norte de la coherencia de la persona humana en el centro de esa realidad, es cuando nos estamos perdiendo. Entonces yo creo que nosotros desde la perspectiva del sector de las IPS, tenemos que empezar a tener redes de atención con las aseguradoras, que las aseguradoras nos miren, que haya una integración horizontal y no vertical en el sentido, me refiero, de compromisos de coherencia. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros y me parece que eso es fundamental. Cuando hablamos de personas, estamos ganando en el sistema. ¿Listo? Eso es lo que yo pienso. Ese comentario seguro le va a gustar al ministro. Muy bien, hay que decir, y no todo el mundo sabe, la Junta de Dirección Nacional de la ANDI tiene 2 médicos. Juan Guillermo es uno, el otro es el doctor Carlos Eduardo Cruz, que está aquí en este momento, pero en la Junta de la ANDI hay médicos, y eso es interesante porque eso nos da una visión en la discusión, en todas las aproximaciones a los distintos temas. Rafael, por favor, cuéntame un poquito desde la opinión de ustedes, desde el punto de vista de ustedes, la misma pregunta. ¿Cuál crees tú que es el principal reto para el sector hoy día? Creo que el reto más importante tiene que ver con el tema de sostenibilidad. Y eso para nosotros implica unos cambios importantes. Me uno a las palabras del doctor Ortiz en que todos tenemos que pensar desde el punto de vista de paciente y ofrecerle el mejor valor. Eso implica que cambiemos nuestro chip, nuestro modelo, donde probablemente entonces el tema de pertinencia y oportunidad se van a volver las cosas más importantes. Y digo un cambio de modelo porque desgraciadamente, como están en este momento los incentivos en el sistema, el vender por volumen y el vender más es lo que más, digamos, de alguna forma nos impulsa. Hacia adelante tenemos que cambiar ese chip y tenemos que colaborar con las iniciativas, con los diferentes agentes, digamos, que están sirviendo, con los prestadores y con los aseguradores. No es un cambio fácil, pero es la única forma de que el sistema sea sostenible. Muy bien. Por favor, la opinión desde el punto de vista, Ricardo, desde el punto de vista de tu experiencia ya además amplia, digamos, en el sector y de haber estado involucrado en el tema de gases medicinales, que es muy importante lo que dijiste. O sea, ustedes migraron de ser meramente industriales que producían unos productos a volverse unos prestadores de servicio y hacer una prestación de servicio importantísima con esos 280.000 pacientes que se están atendiendo hoy día, ¿no? Pues el mayor reto de nosotros es seguir manteniendo esos pacientes. Y yo considero que nosotros ya no generamos un producto como tal que es el oxígeno, sino que damos es un servicio. Un poquito más cerca nosotros damos es un servicio que es llevar ese producto a la casa más que el mismo oxígeno. Y nosotros mantener 280.000 activos dando vuelta por todo el país, en todos los estratos sociales, en toda la geografía del país, no importa en qué esquina sea o de dónde venga, y adicionalmente en lugares de Colombia donde no llega ni siquiera la policía o el ejército o ciertos grupos criminales. Entonces es muy difícil para nosotros mantener ese reto con una calidad que nos exige internacionalmente, porque el paciente, el oxígeno, aunque es muy sencillo, tiene que tener un cuidado básico que puede ser muy peligroso, y mantener esa seguridad en el paciente es muy importante para nosotros, y eso le genera a esta Cámara grandes preocupaciones que a veces nosotros nos sentimos solos en ese sentido, es en cómo manejar ese activo y ese recurso para que ese servicio se mantenga sin problemas, porque 280.000 pacientes de niños y de adultos mayores, que son la gran mayoría de estos pacientes, pues no me los imaginaría en un hospital como me los imagino en una casa, y donde uno no les pueda llevar porque no hay carreteras y todo eso, pues déjame es el mayor solamente reto. hacer una repregunta porque no quiero dejar esa frase suelta. ¿Por qué dices que se sienten solos? Porque, como le digo, muchas veces hay sitios donde uno no puede llegar ni siquiera, hay sitios donde no se puede llegar tranquilamente. Por temas de seguridad, por temas de seguridad, infraestructura. Cada vez que hay una huelga como la que fue en el Cauca, tenemos que ir a pedir auxilio a la Fuerza Aérea para que nos lleve los
los cilindros en avión porque las carreteras están caídas. Yo soy de Cúcuta y pues cuando fue el invierno en el 2010 se cayeron las carreteras y pues prácticamente Cúcuta estuvo aislada de oxígeno y gracias a Dios, pues en el caso nuestro teníamos una planta y pudimos suplir la caída. Y qué pena, me alargo un poquito, pero nos sentimos un poco solos es en el manejo también del activo en la casa, porque hay mucho informalismo en el manejo, en donde nosotros tenemos que invertir. Cada paciente nos cuesta entre 600 y 700 dólares solamente en comprar un activo para colocarle ese activo ese servicio en la casa. ¿Cómo nos lo devuelve? Es ahí donde estamos teniendo el mayor reto. Bien. Desde el punto de vista sistémico, Juan Pablo, desde el sistema como un todo, ¿cuál crees tú que es el principal reto que tenemos hoy por hoy? Bueno, Bruce, yo con la venia del señor ministro, voy a utilizar un par de figuras que él planteó en su presentación, y es la tiranía de los promedios y la dispersión inaceptable que tenemos. Y lo voy a llevar a un tema que hemos debatido ampliamente, y es una preocupación que tenemos que es resultado un poco de varios fenómenos que hemos tocado. Uno es, estamos en proceso de depuración de aseguradores, pero llevamos algún tiempo conviviendo con asimetrías muy fuertes en el tipo de atención y la calidad del acceso y la calidad misma de la atención que tienen muchos pacientes en muchos aseguradores, y asimismo también tenemos situaciones que se derivan de que haya algunos aseguradores que pueden crecer y otros que no pueden crecer. Al final del día, y tomaré solo como ejemplo la situación que estamos viviendo con el tema del cáncer, que lo hemos analizado mucho con el ministerio, es que la prevalencia de cáncer del país es de 500 pacientes cada 100.000 usuarios, un poco más de 500. Y en el último informe de la cuenta de alto costo, que es del 2018, observamos que algunos aseguradores tienen prevalencias el doble de esos 500 y otros están en la mitad o incluso mucho menos de esos 500. ¿Esto qué quiere decir? Al final, creo que todos los aseguradores que están acá presentes coincidirán conmigo en que el impacto sobre la UPC de la atención del cáncer, incluyendo trasplantes, radioterapia y quimioterapia, es alrededor de 3 puntos de la UPC. Quien tiene el doble de esa media nacional y ajustado por las ponderaciones por grupo etario, pues tiene una carga del cáncer cercana a 6 puntos, y quien tiene la mitad tiene una carga cercana al 1.5% de su UPC. Y esa asimetría que se ha generado un poco, ministro, por lo valioso que ha sido la libertad de elección de los usuarios, y también por los años, porque yo creo que ya son 4 o 5 años que hemos convivido con esta dificultad, está generando en este momento unas asimetrías muy complejas que hay que decirlo, y creo que todos lo sabemos y lo hemos dicho muy explícitamente, están poniendo en riesgo en el corto y mediano plazo el ejercicio de aquellas EPS que de alguna forma se han caracterizado por hacerlo bien. Y lo mencionaba Bruce, y es que esta segmentación, desafortunada por lo que hemos vivido en el sistema, está promoviendo que aquellos que lo están haciendo de buena manera estén asumiendo una carga muy difícil de resolver. Los mecanismos para resolverlos los tiene el sistema, y digamos, yo creo que la prioridad más grande ahora es que se apliquen de manera efectiva y correcta esos mecanismos. Claro, y hay que decir que eso se ve exacerbado o se ve agravado cuando hay, por supuesto, intervenciones o liquidaciones, que lo sabemos, y es una conversación que hemos tenido con el ministro permanentemente, y al igual con el superintendente. Diego, por favor. Gracias, Bruce. Yo por naturaleza soy una persona optimista, positiva, y veo el vaso medio lleno, no queriendo decir por eso que no desconozco cuando hay necesidad de mejorar. Y en ese sentido yo creo que hay 3 aspectos que son retos importantes, para mencionar solo 3, porque aquí hemos visto muchos más, en los que hemos venido trabajando. El primero es hablar de la salud en la salud. Yo duré 9 años por fuera del país, regresé hace 3, y solo hasta este gobierno empiezo a ver nuevamente hablar de la salud en la salud. Y como Juan Guillermo, también como médico, creo que eso es de gran satisfacción. El segundo, que creo que es el otro en el que estamos trabajando, es el tema de la confianza, y creo que también Juan Guillermo lo mencionó, la confianza para poder interactuar todos los actores del sistema de salud y los colombianos para defender, proteger y hacer el mejor uso del sistema de salud, que me atrevo a decir, después de haber trabajado 10 años en mercados emergentes y en múltiples países, que es uno de los mejores del mundo, y lo digo con orgullo.
Y el tercero, evidentemente, la sostenibilidad, pero en la línea de la sostenibilidad, yo también tengo que reconocer que este gobierno cogió el toro por los cachos, está revisando el tema de la ley de punto final, está cumpliendo con lo que se comprometió y en esa línea todos tenemos que sentirnos que vamos en la dirección correcta. Ahora bien, hay medidas que se están tomando que nos hacen sentir incómodos porque nos apretan un poco el tema del ambiente de negocio y lo que nosotros tenemos que responder al final dentro de nuestras compañías. Pero yo creo que en ese sentido, con la confianza y con el diálogo abierto, con la oportunidad de revisar periódicamente las medidas que se tomen, no queriendo dejar las medidas de manera permanente, sobre todo cuando existe mucha incertidumbre sobre cómo se van a medir, techos específicamente, eso nos va a ayudar a seguir manteniendo una credibilidad y un mejor sistema de salud. Entonces yo creo que en resumen, me quitaron el reloj, en resumen, hay retos evidentemente, pero personalmente siento que estamos tomando el toro por los cachos y eso tiene que ser una labor de todos los actores del sistema de salud para trabajar en pro del mejoramiento. Sí, el ministro me conoce desde hace ya muchísimos años y sabe que yo soy directo y se me había olvidado decir algo respecto de su presentación, que lo acaba de alguna forma tocar Diego ahorita, al respecto de la ley de punto final. Nosotros, por supuesto, vamos a acompañar, digamos, todas las propuestas que se hagan para tratar de hacer la solución estructural de aquí en adelante, que es la que nos interesa a todos para que no se repita, efectivamente, no se repitan los problemas de los que tenemos acumulados hasta hoy en día. Eso, cuente con eso, ministro, que por ahí vamos a estar y vamos a trabajar con usted y nuestros afiliados seguramente también lo van a hacer. Pero yo diría que lo que uno sí no puede es condicionar, digamos, los primeros 7 billones a la estructura del sistema. Nosotros sí sentimos que es un derecho que tenemos desde el punto de vista, y usted nos tiene que acompañar en eso, y yo no lo condicionaría porque de alguna forma son como dos cosas distintas. Cuente con la primera parte, pero usted nos está ayudando a garantizar la segunda, que es la del pago de los acumulados, que es realmente, además le quiero decir, yo llevo 6 años en la ANDI y 5 años en este foro y ha sido un tema como súper recurrente, de manera que somos directos usted y yo, ¿no? Entonces, muy bien, gracias. Bueno, vamos con la siguiente pregunta y para esto voy a arrancar con Rafael un poquito en la rotación y decirle, bueno, y vamos a tratar de hacer en 2 minutos o menos, si es menos, pues mejor. Si usted tuviera la oportunidad, Rafael, de hacerle una sugerencia o hacer un cambio, tuviera el poder, si fuera el ministro, pero el Congreso al mismo tiempo y el presidente, y pudiera hacerle un cambio al sistema de salud, ¿qué le haría? ¿Usted realmente qué propuesta tendría? Y aquí entramos un poco más en el ánimo constructivo y propositivo. Yo creo que en todo esto la información va a ser clave. Toda la información del sistema de salud, ya sea por temas de, por ejemplo, prevención, a temas tan lejanos como el tema, o temas tan cercanos como el de la corrupción. La información va a ser clave. De alguna forma lo vi reflejado en lo que nos muestra el ministro. Yo me imagino un sistema donde, por ejemplo, la historia clínica es como la tarjeta de crédito o la tarjeta de débito y hay un sistema bancario, que en este caso sería el sistema de salud, y toda la información está allí, todas las interacciones con el sistema de salud están allí. La gente tiene el acceso a la información del paciente, a todo lo que se ha hecho para él, a todos sus problemas, y eso creo permitiría manejar mejor el sistema hacia adelante. Tiene que ver obviamente con dispositivos, pero también tiene que ver con lo que está ocurriendo hacia adelante. En conversaciones, el día anterior, por ejemplo, vimos que hay grandes jugadores que están entrando a este sector y no son precisamente compañías de salud, son compañías como Amazon y otras que manejan el tema de la información. Hacia adelante yo creo que esto es primordial si queremos manejar un buen sistema. Ahora, de alguna forma estaba contenido en la presentación del ministro porque él dijo, vamos a meterle esto, vamos a hacer el tema de la hoja clínica. De acuerdo, pero esto se ha venido hablando y no quiero ser malo con el ministro, pero esto se ha hablado desde el principio, o sea, y esto sí es un tema clave. Si no tenemos información… O sea, tú le meterías del acelerador al cuento. Sí. Así de frente. Ricardo, tú. Pues yo lo que trataría de hacer es crear más colaboración entre las instituciones mismas hacia el sector salud, porque también uno ve desde afuera como proveedor y como usuario del sistema que se ve a veces un poco aislado de la problemática general del mismo país. La colaboración como nosotros acá, estarlas
4 o 5 cámaras para empezar a colaborarse entre ellas para poder llevar un mismo servicio a un paciente. Lo mismo es lo que yo trataría de cambiar o trataría de introducir en el Congreso, como usted dice, que la importancia del sector salud impacta en todo el mundo por igual y por encima de muchas otras cosas inclusive. Entonces, pues eso trataría yo de recomendar. Bien, muy bien. Juan Pablo, ¿tu propuesta cuál sería si tuvieras además toda esa... Pero imagínate, hazte la composición del lugar como si además tuvieras el poder de hacerlo, no como solicitándoselo al ministro ni nada de esto. No, pero se lo voy a pedir. No, yo creo que 3 o 4 cosas. Uno, es que yo sí le daría celeridad y mucho esfuerzo a todo lo que tiene que ver con el modelo de salud, a todo lo que tiene que ver con salud pública, a los resultados de calidad. Este sistema los necesita. Llevamos un atraso durante 25 años que ha empezado a resolverse y yo creo que algo que yo haría sería ser incluso más intenso en lograr los resultados en salud que nos hacen falta. El segundo tema, que creo que es muy importante, es un poco apertura técnica y transparencia en las decisiones, sobre todo las que tienen relevancia sobre las cifras del sector. Yo reconozco el trabajo que se está haciendo, ministro, con la viceministra alrededor de techos. Yo creo que techos es una alternativa, probablemente si lo vemos en 2 o 3 años veremos algo muy distinto, pero el tema de techos es muy importante porque la sostenibilidad toca enfocarla desde esa manera, de una manera muy estructural, pero con apertura técnica y también con mucha visibilidad en los números y las decisiones. El tercer tema que me parece también muy importante es este que mencionaba y es un ojo atento a las asimetrías. Creo que sin darnos cuenta hemos pasado varios años de situaciones muy diversas que han generado una gran asimetría y que están castigando, y en esto no me refiero solamente a estas EPS que parecieran ser más reconocidas, sino que están castigando a muchos actores, a muchos prestadores. Hay incluso EPS que están en dificultades tratando de salir y estas asimetrías las lastran demasiado y no las dejan resolver sus problemas, y creo que no hemos sido como tan atentos a las asimetrías y creo que allí hay un tema muy importante del sistema de salud. Y yo creo que en todo caso sí hay que reconocer esa valentía, ese compromiso del gobierno, Bruce, que ha tenido con resolver los problemas de liquidez. Si nos devolvemos hace un año, el panorama era oscuro y hoy tenemos unos resultados que realmente no nos imaginábamos. Ese reconocimiento es un reconocimiento grande que le hacemos todos los actores al gobierno y creo que ahí también hay que mantener esa línea porque no debiéramos volver a caer en una situación tan compleja que lastra los avances técnicos reales que requiere este sistema. Muy bien. Diego, por favor. Yo recuerdo los 5 pilares, ministro, del Ministerio de Salud, y quizás el que me cuesta más trabajo de ver en este momento es la visión a largo plazo. Es la que no tengo tan clara. Entonces, lo primero sería trabajar en esa visión de largo plazo, donde queden establecidos de manera, entendiendo la ley estatutaria y el derecho fundamental de la salud, etcétera, pero tenemos que llegar a acordar cuáles son los deberes y los derechos de los ciudadanos y qué está por fuera del plan de salud. Creo que eso es una prioridad en la cual tenemos que trabajar. Y por otro lado, hay un tema de dinero, y en el tema de dinero nosotros tenemos que apoyar los esfuerzos para la formalización y para los aportes marginales, por ponerle una palabra, de los que puedan aportar. En ese sentido, creo que hay que seguir buscando nuevas fuentes de financiación para el sistema y ajustar la visión de largo plazo para saber qué tenemos y qué no tenemos. El ministro habló un tema de la parte judicial que creo que es fundamental. Hay que hacer una academia, un esfuerzo académico para que los jueces, cuando tomen decisiones con relación a salud, lo hagan con criterios unificados y por qué no con algo de criterio médico. Muchas veces se deja de un lado y simplemente se piensa en el derecho. Entonces, creo que esas 3 áreas serían las que yo abarcaría adicional a lo que está haciendo actualmente el ministerio. Muy bien. Si hay un sector excesivamente regulado, es el sector de la salud. Eso tiene normas, resoluciones, acuerdos, leyes, hemos dicho, es de las cosas más complejas. Y yo creo que eso mismo ha supeditado que no permita la autorregulación. Entonces, ¿qué sugeriría yo que se hiciera? Que se desregularizara como en la misma política que este gobierno está haciendo, basado en la calidad. Es decir, las aseguradoras que no funcionan se tienen que cerrar. Las IPS que no funcionan se tienen que sancionar o cerrar, ¿cierto? Entonces, cuando uno empieza a mirar eso, uno dice,
¿por qué no trasladamos la historia natural de la enfermedad de los colombianos a la cadena de salud? Entonces, esos indicadores de desenlace en salud sean premiados. Las IPS y las EPS o las redes de atención en salud que estén disminuyendo las tasas de mortalidad, de morbilidad, las prevalencias, a esas hay que premiarlas con el poco dinero que haya o con el mucho dinero que haya. Entonces, por ahí es una de las solicitudes que hago. Voy a poner un ejemplo para cerrar, el concepto de hospital universitario. El concepto de hospital universitario está virando en Colombia porque hace 30 años usted al hospital universitario iba al hospital de caridad, así se veía el hospital universitario en Colombia. El hospital con menos tecnología, el más abandonado, el que tenía menos recursos, el que tenía huelgas, el que tenía un montón de problemas. Hoy en día la normatividad en Colombia ha llevado que el hospital universitario va a ser el hospital de más alto concepto y nivel en Colombia desde el punto de vista de gestión del conocimiento. ¿Por qué? Porque para usted ser hospital universitario tiene que estar acreditado. Dentro de esas 46 que mencionó Bruce esta mañana en su presentación, ahí hay hospitales universitarios. Hay que demostrar investigación, gestión del conocimiento. Pues parte de ese modelo que estoy diciendo es cómo yo le doy incentivos a esas organizaciones que se dedican a hacer mejor atención en salud, ¿sí? Porque el hospital universitario ya no es un hospital perdido, sino es una red de atención en una región. Eso es un hospital universitario hoy. Entonces, ¿cómo lograr que esos hospitales universitarios tengan unos incentivos en educación, en préstamos de conciencias con unas tasas mejores, en infraestructura a través de Findeter, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, esa es mi solicitud, señor ministro. Bueno, tuvimos un rosario, ministro, de propuestas, solicitudes y demás. Quisiera preguntar, ya para terminar, porque ya tenemos, digamos, y hemos cumplido bastante bien el tiempo y lo felicito además. Quisiera preguntar si hay alguien que quiera destacar algo bueno que esté pasando en el sector durante, se han mencionado varias cosas, se habló toda la discusión del sector salud, de la ley de punto final, se han tocado varios temas, digamos, relacionados como con cosas buenas que están pasando hoy en día y tendencias buenas que ustedes están leyendo. ¿Alguien se anima a destacar alguna? Rafael. Yo creo que ayer pasó una cosa muy interesante en nuestro foro de dispositivos, y es que por primera vez estamos sentados todos en la misma mesa y estamos discutiendo temas hacia adelante de cómo deberíamos manejar el sistema. Por ejemplo, se hablaron temas de colaboración y yo creo que ahí tenemos que trabajar de una forma importante. Tenemos que poner, digamos, las cifras sobre la mesa, tener en cuenta que el paciente está en el centro y tratar de trabajar para que las cosas funcionen mejor. Hay un tema de transparencia importante y en esto todas las cámaras nos estamos moviendo de forma muy acelerada porque sabemos que el tema de corrupción está allí y nosotros tenemos que dar un ejemplo en el sistema para que las cosas funcionen de una mejor forma. O sea, este mismo foro ha logrado que comencemos a tener diálogos que antes no teníamos y eso me parece muy positivo. El ministro inclusive esta mañana habló de los tamaños del presupuesto y habló del incremento del presupuesto este año y de cómo efectivamente ese era uno de los grandes soportes del sistema. ¿Alguien más quiere mencionar algo? Yo creo que voy a mencionarlo como algo que está sucediendo, pero lo más importante es lo que debería suceder. Estoy hablando de la ley de residentes. No hay suficientes anestesiólogos o radiólogos o reumatólogos en Colombia. Yo creo que es un pivote y una oportunidad, ministro, de coger esa ley de residentes y que permita ayudar a mejorar, a formar a los profesionales en Colombia de una mejor manera, ¿sí? Nosotros creemos que la universidad privada pone su puesto, la universidad pública pone, pero son muy poquitas plazas. 4 plazas para 120 candidatos para hacer medicina interna, eso es absurdo. Con la ley de residentes se puede regular y decir, mire, yo necesito tantos endocrinólogos, tantos radiólogos y vamos a fomentar con plata del presupuesto nacional, como ya lo ha mencionado el ministro, con el tema de las fuentes de la ley de residentes para lograr eso. El primer paso, la implementación, bravo, perfecto. Pero ahora yo quiero ver es qué va a pasar con ese recurso humano profesional en salud que es tan importante en Colombia y que también va a subir los niveles de atención en muchos municipios del país. Bien. Entonces, esa es. Diego me pidió la palabra. ¿Tú quieres, Juan Pablo, también? Sí. Bruce, yo voy a coger la papaya y yo voy a ser repetitivo. Yo creo que hablar de salud en salud es lo mejor que nos puede estar pasando. Hablar de sostenibilidad, como se está hablando, es lo mejor que nos puede estar pasando. Y lo que yo diría es que el diálogo abierto, que es una de las peticiones que siempre hemos tenido, y las medidas implementadas con revisión y con seguimiento a indicadores de resultados en salud es lo mejor que nos puede pasar hacia futuro. Bien. Juan Pablo. Creo que va a llover sobre mojado, pero hay que decirlo, y es que en todas las discusiones que hemos tenido se mantiene un tono que ha ido creciendo a lo largo de los años, que nos muestra a todos que la única forma de hacer el sistema sostenible, de lograr, ministro, los resultados de la triple meta, es generando valor en salud. Y
la forma de relacionarnos de las distintas cámaras, la forma de relacionarnos de los actores, cada vez permea ese tono y lo convierte en parte de la relación. Yo creo que el desarrollo de incentivos, lo que mencionaba Juan Guillermo de las relaciones y cómo esas relaciones tienen que generar valor más allá de la suma, sino sinergias grandes, es algo que está ocurriendo en el sector, Bruce. Es algo que en cada momento de discusión está cambiando un poco la lógica que está en los inicios del sistema, pero que tal vez la necesidad y las dificultades que hemos tenido nos ha obligado a ponerlo en el centro, y creo que eso es de las cosas más valiosas que está viendo el sistema en este momento. Bueno, pues muy bien. Tuvimos una lluvia de ideas muy fuerte, muy dinámica, de muchos temas, desde muchos sectores, desde muchas perspectivas, que era de alguna forma la impresión, la decisión que teníamos nosotros y el objetivo que teníamos de hacer y de adelantar este panel con personas además que desde distintos sitios de la cadena, de distintos eslabones de la cadena, pues tienen posiciones, digamos, pues válidas, valiosas y todas a tener en cuenta. Me encanta lo que decía de alguna forma Rafael ahorita. Estamos conversando entre todos, estamos conversando con el gobierno. Es un tema grande, es un tema verdaderamente importante y relevante para nuestro país. La idea nuestra es que esta es la forma de dar las discusiones, de manera que les pido un aplauso para ellos y les doy a ustedes las gracias por su atención. Somebody. All right, tell me when to go. Muchísimas gracias.